de Juan. Hoy vamos a finalizar nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por el cuidado que has tenido por nuestras vidas, Dios, cómo tú, Señor Dios mío, sigues obrando en nuestras vidas, cómo tú sigues obrando en nuestro corazón. Y te agradecemos, Señor, porque tú eres el que nosotros produce el querer como el hacer. Y tú en este día has puesto este deseo en nuestro corazón para venir a adorarte como iglesia, a Padre Santo, Dios, Señor, a exaltar tu nombre y glorificarte. Y también de esa misma forma, Dios, recibir tu palabra. Amado Dios, en esta noche, ayúdanos a concentrarnos en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a ser edificados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra. Y sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a atesorarlo para que también podamos compartirlo y llevarlo a la práctica en nuestras propias vidas, amado Dios. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por mi vida, Dios, también por la vida de mis hermanos, Señor, y te pido que tú les des gracia y sabiduría a ellos también en esta noche, Dios, de la misma forma que a mí para enseñarles tu palabra y en la forma que yo les esté enseñando, Dios, que también tu Espíritu Santo los guíe, Dios, Señor, porque hoy en esta noche vamos, Señor, Dios mío, a finalizar la carta en segunda de Juan. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a dar inicio. Feliz año nuevo para todos ustedes. Dios los bendiga, sí, que en este año Dios siga siendo el primer lugar en tu corazón, en mi corazón, y ya muchas personas, ¿verdad? Hacen sus, ¿cómo se le llama? Hacen, ¿cómo? Ajá, se proponen, ¿no? Sus resoluciones de año nuevo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Bueno, entre tantos planes que tal vez llegues a tener tú, que incluye a Dios, ¿para qué? Pues para que sigas creciendo en Él, sigas siendo edificado en Él. Ahora, lo maravilloso de esto, hermanos en Cristo, es que Cristo Jesús ya viene pronto. Entonces, entre más cerca estés de Dios, entre más tengas aceite en tu lámpara, vas a estar, como quien dice, bien avivado, bien puesto, las pilas para cuando llegue el encuentro con el amado. Mi trabajo es capacitarte, enseñarte, guiarte, instruirte y acompañarte en tu caminar con Cristo, pero la responsabilidad también es tuya. Por ejemplo, si te pregunto en esta noche y también a las personas que nos ven a través de las redes sociales, ¿qué libro ya estás empezando a leer de la Biblia? ¿Con cuál iniciaste este año? Por ejemplo, yo te doy el ejemplo mío. Yo en este año me propuse una vez más empezar por los evangelios. Dije, ¿sabes qué? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué libro leo? No, pues ahora voy a empezar otra vez, voy a volverme a leer, ya los he leído, los 4 evangelios, pero dije, hoy voy a volver a iniciar con Mateo. Y estoy empezando a leer Mateo y así sigo. Ese es mi devocional. Eso es algo que yo tengo que hacer conmigo mismo, ¿sí? Ahora, ¿tú qué libro empezaste a leer? O tal vez dices, ¿sabes qué, hermano? Pues todavía no tengo ni idea. Bueno, es primero, aún estás a tiempo. Dile a Dios ahorita, Señor, ¿qué libro quieres que empiece a leer? Para que llegando a tu casa, antes de dormirte, pues te avientes un capítulo y empieces a hacer ese ejercicio, esa disciplina de ejercitarte, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para la piedad. O sea, échale ganas. Entonces empieza a leer, empieza a alimentar tu espíritu a través de la lectura de la palabra del Señor. Amén. Fíjate que ya vamos a finalizar nuestra enseñanza, nuestro estudio en la carta de segunda de Juan. Qué hermoso, ¿están emocionados? ¿Qué han aprendido? Mucho, exacto, eso me gustó. Mucho. Las preguntas y respuestas son todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Cuando venimos a preparar el salón para el domingo, ¿verdad? Es ahí cuando se hacen las preguntas y ustedes me responden, ¿verdad? Qué bueno. Entonces vamos a tomar lectura. Vamos a tomar lectura desde el versículo 9 para finalizar hasta el versículo 13. De ahí vamos a desarrollar nuestra enseñanza de esta noche en el versículo 10. Ya para finalizar, el tema de esta noche es: no es bienvenido quien no trae la enseñanza de Cristo. Hablando de la doctrina, una persona que no trae la doctrina de Cristo no es bienvenido. Suena como que un poquito agresivo, como que, oye, ¿qué onda, no? ¿Por qué? Pues, ¿cómo no? O sea, tenemos que alcanzar a la gente, tenemos que predicarles, ¿no? Tenemos que, a quien sea que venga, pues lo tenemos que aceptar. Bueno, la palabra del Señor es clara. Y si una persona quiere venir o quiere entrar y no trae la doctrina de Cristo, no cree en las enseñanzas fundamentales
de nuestra fe y no cree en Jesucristo encarnado, que Jesús es Dios, no es bienvenido. No es bienvenido. Y por eso el apóstol lo está diciendo. Entonces vamos a tomar lectura del versículo 9. ¿Están ahí? Dice el 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Estamos viendo la semana pasada, estuvimos aprendiendo esto. Dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué tremendo, ¿eh? Versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Así es como finaliza el apóstol, el anciano Juan, esta carta. Entonces ya no voy a dar resumen de lo que ya hemos aprendido, porque ya hemos aprendido bastante. Si uno de ustedes dice, ¿sabes qué? Pues no entiendo de lo que están hablando. Bueno, allá en el canal de YouTube, ahí lo puedes encontrar. Encuéntralo y búscalo como Iglesia Vástago Denver, y ahí te vas a dar cuenta la enseñanza que venimos enseñando. De igual forma, tal vez dices, es que pues luego en YouTube salen muchos comerciales, etcétera. Bueno, están en Spotify también. Ahí también puedes buscarlo en Spotify como Iglesia Vástago Denver, y ahí están las enseñanzas. Cada vez que tenemos una predicación, la subimos el mismo día para que esté al alcance de todas las personas. Entonces, para que te pongas al corriente de lo que hemos estado hablando en esta carta. Fíjense que cuando estamos viendo, y esto es una advertencia para nosotros y una llamada de atención, ¿sí? Y es un consejo de la manera como el anciano Juan nos lo está hablando. Recuerda que el anciano Juan fue una persona que fue transformada por el Espíritu Santo. Antes de ser Juan el que nos escribía, era una persona totalmente diferente. Tenía un comportamiento y un temperamento muy distinto a la manera en cómo ahora en esta carta y en la primera y segunda él nos lo está enseñando. Sí, ya enseñé también primera de Juan, verso por verso, también esa, cuando tengo el otro canal todavía, enseñaba en mi casa, estaba enseñando primera de Juan. Entonces vemos, y por eso quise seguir la misma secuencia, porque hay personas que todavía siguen estas enseñanzas a través de los medios de comunicación, y dije, pues para no perder la secuencia, pues vámonos con primera, segunda y tercera. Es importante prestar atención, la manera en cómo, cuando una persona, ¿sí? Cuando una persona verdaderamente tú le importas, te va a hablar con la verdad. No te va a decir las cosas de una manera agresiva, pero a veces tal vez el tono y la forma y la manera en cómo te lo dice es porque es una llamada de atención. Pero no está enojado contigo, ni está molesto, ni nada. A mí me han dado reprensiones y a veces me dan una advertencia y digo, tengo que prestar atención. En estas semanas, como platicaba con uno de los pastores que caminé con él por un tiempo, y me empezaba a dar consejos. Y en una de esas le digo, no, sí, pastor, tiene razón. Me dice, mi hijo, pero te lo digo para advertirte nada más. Le digo, gracias. Y me dice, hijo, conmigo estuviste un tiempo y yo te enseñé primera de Timoteo. Tú conoces lo que Dios dice en su palabra. Y yo te lo enseñé. Le digo, ¿es verdad? ¿Usted nos enseñó primera de Timoteo? Y son muy pocas las personas, hablando de un ministerio, es muy poco alguien en un ministerio, son contados los que te enseñan las cartas pastorales. ¿Por qué? Porque no se quieren poner en evidencia. Ahora, cuando tú lees 1 Timoteo capítulo 3, empiezas a dar cuenta de las cosas que Dios demanda, de las cosas que Dios pide para que una persona califique para ser pastor. Entonces, la moda ahora es de que cualquiera puede entrar, y ya estuvimos hablando un poco de ello, ¿no? Entonces, la manera en cómo el apóstol ahora nos da este consejo es de una manera, una advertencia clara, precisa y urgente. Entonces, para que nuestros hogares, tu casa, nuestras iglesias, sean fieles a Cristo
y se opongan a los falsos maestros, debemos conocer la verdad. Si tú no conoces las Escrituras, si tú no conoces la Biblia, facilito que te van a dormir. Fácil vas a caer. Fácil vas a ser arrastrado. Y el peor error que un discípulo de Cristo, el peor error que un creyente en Jesucristo, el peor error que una persona podemos hacer o pueden hacer es dejarse llevar siempre por lo que el líder, el pastor o el maestro dice. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos podemos equivocar, pero a veces la gente llega a expresarse y llega a decir, ay, no, es que él está más cerca de Dios. A él Dios lo escucha más rápido que a mí. Eso es una mentira, porque tú y yo somos iguales. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que estar atento, tienes que poner atención. ¿Para qué? Para que para como dice el dicho, ¿no?, popular, que no te digan, que no te cuenten, para que no te engañen, para que no caigas en las trampas de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Entonces, para que tú y yo podamos oponernos en el buen sentido y defender la verdad, tenemos que conocer la verdad. Si tú no conoces la Biblia, mira, cualquiera te va a engañar, vas a ser arrastrado por cualquier viento y de doctrina. Ahora, date cuenta cómo eso es todo lo popular en la actualidad es lo que más vende, es lo que más se promueve y es lo que a la gente más le gusta, ¿sí? Muchas personas dicen, ay, estudio bíblico, ay, no, qué pereza, yo no estudio, no, ¿verdad? No tienen alabanza, ¿verdad? Porque a veces la alabanza dura más tiempo y la palabra muy poquito, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que evaluar, checar, estar atentos. Ahora, ¿cómo vamos a aprender la verdad? ¿Cómo la voy a conocer? Es fácil, ¿no? Es una pregunta que nos estamos haciendo y la vamos a responder. ¿De qué manera puedo yo conocer? ¿De qué manera puedo yo aprender la verdad? Bueno, pues estudiando la Biblia. A través del estudio de la Biblia, tienes que leer tu Biblia. Es que, hermano, no se me queda nada. Cada vez que leo, pues nada. Bueno, antes de leer la Biblia, ora a Dios. Dile, Dios, ilumina los ojos de mi entendimiento. Quiero aprender de ti, Señor. Y tal vez estás leyendo, ¿no? Y siempre va a haber algo que te va a resaltar. Eso que te resalte de la Biblia es Dios hablándote. Ahora, mi consejo es, empieza por el Evangelio, por los Evangelios. Empieza por el Evangelio de Juan, o Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o Primera de Juan, y no te vayas imagínate, te vas al libro de Levítico, no le vas a entender. Habla de muchas leyes y cosas, ¿verdad? O te vas al libro de Números, oye, ¿de qué está hablando aquí? Ya me perdí, ¿no? No es malo leerlos, es bueno, pero primero tienes que empezar por el ABC. Y lo que hemos estado aprendiendo los domingos es el ABC del cristianismo, la doctrina de Cristo. Pero cuando lo estamos escuchando, pues pareciera ser que es muy pesado, que es, tremendo, ¿no? Pero no, todo cristiano tiene que aprender esto. Más adelante, cuando la iglesia vaya avanzando, lo vamos a volver a repetir. ¿Por qué? Porque va a haber nuevos miembros. Y esos nuevos miembros también tenemos que instruirlos en lo que ustedes ya saben. Entonces vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, un decir que yo les diga, ¿sabes qué, Ruth? Hoy tú vas a enseñar la doctrina de Cristo. O que yo le diga a Polo, ¿sabes qué, Polo? Hoy te toca. Hoy tú vas a ministrar a los hermanos y les vas a enseñar la doctrina de Cristo. O el hermano Charlie hoy le toca compartir la doctrina de Cristo a los hermanos. O el hermano Carlos, que está allá atrás también, ¿verdad? El hermano Fabián. Los menciono a ustedes porque son los que tienen más tiempo. Y ya han escuchado la doctrina de Cristo. Entonces ya tienen el conocimiento, les vamos a dar todo el bosquejo para que pues multipliquen la palabra del Señor en otra gente. ¿Verdad? Entonces somos como una iglesia, estamos aprendiendo. Básicamente vamos a entrar a nuestro segundo año como iglesia. 1 año y medio duramos dentro de una casa. Hoy este es nuestro tercer mes, creo, 4.º mes.
que tenemos ya en un local. Entonces es algo hermoso, es un viaje. Yo ese rato estaba orando y le decía, Señor, esto apenas comienza. O sea, ¿qué voy a enseñar más adelante? No lo sé, pero ya me estoy preparando para ver qué. Ya tengo varias cosas en mente, pero digo, Señor, guíame tú. Entonces, ¿cómo vas a aprender? Esa base del estudio de la Biblia. Ahora, tenemos al mejor maestro, y no digo que soy yo, es el Espíritu Santo. Yo no. Yo solamente digo lo que Dios dice en su palabra. Sí, trato de esforzarme para estudiar, para enseñarles. Me falta mucho, ¿sí? Aún me siento chiquito comparado a otros hermanos, pero estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo. Pero tú tienes al mejor maestro y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos guía a toda verdad. Él es el que te va a recordar las palabras que están escritas en la Biblia. Entonces, para que podamos tener esa interacción con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que me va a guiar basándose en la palabra de Dios, porque Él es el que me guía a toda verdad. El Espíritu Santo. Dios es un Dios vivo. Dios no está muerto, Dios es un Dios vivo y aún Dios te habla. Dios aún habla. Dice que todos los que somos guiados por el Espíritu, nuestro mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, Dios te puede ministrar en tu espíritu, puede hablarte a ti personalmente. Vamos a suponer, ¿no?, que estás en una situación y dices, ay, no, es que ya mejor voy a hacer esto, total. Y de repente hay algo más fuerte dentro de ti que dice, no, eso está mal. ¿Quién te puso esa convicción? El Espíritu Santo. Porque tú estabas dispuesto a hacer algo y el Espíritu Santo te frenó. Entonces el Espíritu Santo va a tomar de lo que tú estés poniendo en tu depósito de la Biblia. Por eso tienes que leer la Biblia, ¿verdad? También tenemos que escuchar hermanos dentro de la congregación que ya tienen años, que conocen el Evangelio, o maestros en Cristo, hermanos en el Evangelio, que también son buenos maestros, buenos testimonios dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. A veces llega a suceder que hay hermanos que, en este caso, como les menciono, ¿verdad?, el pastor Dino, él es un ejemplo para mí, el pastor John es un ejemplo para mí, que son personas que conocen el Evangelio, ¿sí?, y que puedes seguir sus pasos, su testimonio, de una manera que ellos siguen a Cristo. Entonces, de esa manera nosotros podemos aprender la verdad. ¿Para qué? Para no ser víctimas de los falsos maestros, para no ser víctimas de una falsa enseñanza, para no ser arrastrado por lo popular, ¿sí? Ahora, no basta solamente con aprender la verdad en nuestra mente, ¿sí? No solamente. También tenemos que amarla con el corazón. Y amarla con el corazón nos lleva a otro nivel. Porque cuando tú amas la palabra de Dios con tu corazón, es cuando te empiezas a negar a ti mismo. ¿Cuántos han experimentado eso, que te empiezas a negar a ti mismo? Ay, tenía esta propuesta, pero ay, no, es que hoy es día de servicio en la iglesia. No pasa nada si falto hoy. Dios no se enoja conmigo. Pero de repente está esa convicción muy profunda dentro de ti y dices, no, ¿sabes qué? Primero Dios. Cuando llegues a ese nivel de madurez, las cosas del mundo se pueden esperar. Pero entendemos que hay otros que dicen, no, es que ya tenía este compromiso. Bueno, está bien. Yo no te voy a juzgar ni te voy a medir. El que te va a juzgar y el que te va a medir es Cristo, ¿verdad? Entonces, a través de lo que escuchamos, a través del estudio de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, y también poniendo en práctica lo que vas aprendiendo. Si no pones en práctica lo que estás aprendiendo, vamos a suponer, ¿no?, que aprendimos en esta noche que robar es malo. Y tú dices, bueno, pues es que yo ya tiene rato y siempre meto horas, entro a mi horario es a las 7, pero yo llego a las 8, pero yo le pongo en la tarjeta que llego a las 7, pues no es nada malo, todos lo hacen. Pero en esta noche dices, ay, no, es que sí, la estoy regando, eso es mal. Entonces, y ya el otro día llegas al trabajo y llegas a las 7 y dices, no, ¿sabes qué? Sí tengo que entrar puntualmente a la hora que tengo que entrar. Híjole, pero es que estaba tentado. Ay, pero bueno, Señor, voy a ser obediente. ¿Qué significa eso? Que la estás poniendo en práctica. Lo que aprendiste. O sea, ¿ves cómo Dios nos llama a poner en práctica lo que aprendemos? Y esto es a todos, no nomás a mí, a todos.
Sí, entonces fíjate cómo Dios nos lleva. ¿Para qué? Todo esto nos va a ayudar a qué? A amar la verdad, cuidar la verdad, andar en verdad, para que la verdad nos proteja de los falsos maestros. Ahora vamos a entrar en el versículo 10, lo vuelvo a leer, dice, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Uf, está fuerte. Pero aquí vemos el consejo pastoral. Aquí vemos el consejo del pastor. Y la pregunta aquí es la siguiente. ¿Vas a obedecer o vas a hacer lo que tú quieres? A veces nosotros los pastores damos un consejo. Ahí está el consejo. Y dices, ay, no, es que a mí no me gustó ese consejo. Bueno, ahí está el consejo. Depende de ti si vas a obedecer lo que tu líder espiritual te está diciendo o no. Entonces, por esa forma igual nos está diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no trae la doctrina de Cristo, no cree en los fundamentos del cristianismo. Menciónenme algunos de los que estamos aquí, de los 7 puntos que hemos visto de la doctrina de Cristo. Menciónenme uno. A ver, piensa, Frankie. La resurrección de los muertos. Imposición de manos, amén. Yes. A ver, ¿alguien más? Dios, fe en Dios, amén. Fe en Dios, muy bien. ¿Alguien más? ¿Y ya dijo fe en Dios? Bueno, ahí está Hebreos 6 del 1 al 3, ahí está la enseñanza. Si alguien no cree en las doctrinas esenciales de Jesucristo, si alguien no cree en Jesucristo encarnado, no, esto es lo que nosotros creemos. Esta es nuestra confesión de fe. Nosotros creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Es la doctrina, es el fundamento. Pero hay quienes no creen. Entonces, si una persona viene con eso que no cree, no es bienvenido. ¿Ves? Y esto va más allá, ¿sí? El apóstol Juan nos está advirtiendo. Juan está advirtiendo a quiénes? A la iglesia y a la familia. Ahora, recuerda, la iglesia primitiva iniciaron en casas. No había templos. No estaban las sinagogas, ¿sí? Pero no había edificios como lo que hoy nosotros tenemos. Las iglesias comenzaron en las casas. Cuando tú te pones a leer, por ejemplo, te pones a leer el último capítulo de Romanos, ahí te vas dando cuenta las iglesias que estaban en las casas y mencionan a los propietarios de las casas. Corintios, ¿sí? Estéfanas, menciona el apóstol Pablo a Estéfanas, ¿sí? Priscila y Aquila. Priscila y Aquila igual, ellos en su casa tenían iglesia. Así empezamos nosotros, en una casa. Ahí empezó la iglesia. Entonces esta es una advertencia. Y el anciano Juan, el apóstol Juan, nos está advirtiendo, tanto como una manera en familia, pero también a la iglesia. ¿A qué? A que no acepten a los falsos maestros, que en ese tiempo los visitaban para tener comunión con ellos y posiblemente disfrutar de la hospitalidad de ellos. Ahora lo vamos a estar viendo ahorita. Fíjate qué tremendo es esto. En aquel tiempo, entremos un poquito en contexto histórico. En aquel tiempo, las iglesias no eran como actualmente estamos, estaban en casas y los discípulos, los pastores, en este caso, ¿verdad? Los evangelistas, los siervos de Dios, iban de pueblo en pueblo predicando el evangelio. Tienes que leer el libro de Hechos para que más o menos agarres la idea. Pero tú te das cuenta, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo llegaba a una isla,
iban los hermanos de aquella comunidad a visitarlo. Entonces, donde quiera que, ya tú te das cuenta cómo el evangelio ya se había expandido. Pienso que cuando la isla, se me olvidó el nombre de aquella isla, no está mi otro discípulo, no, donde lo picó la serpiente a Pablo, se me olvidó, pero, bueno, el chiste que en ese lugar, no recuerdo, pero en ese lugar ya había discípulos y se acercaron y lo ayudaron. Eso está al final de los de Hechos, al final del libro, no recuerdo qué capítulo exactamente, pero en una ocasión cuando naufragaron y se dieron cuenta de que la embarcación pues había fracasado, había hermanos que los fueron a ayudar. Entonces te das cuenta, ¿no? Cómo había esa hospitalidad. ¿De qué? De que si tú creas en Cristo y tu amén era Cristo, eras bienvenido. Entonces en ese tiempo los hermanos no tenían la Biblia como tú y como yo. Entonces cualquier persona podía entrar y aparentar ser discípulo de Cristo, pero no era. Entonces, ¿cuál es el plan y el propósito de ellos? Hacer a la gente errar, desviarlos. Entonces, por eso el apóstol Juan nos está diciendo, tengan cuidado, no le digan bienvenido a cualquiera, tengan cuidado. Aquí, para que no acepten a los falsos maestros que los van a visitar, ¿sí? Cuando está hablando de doctrina, nos está hablando de la enseñanza que se está refiriendo a la doctrina de Cristo, lo que nosotros creemos como iglesia. Hay muchas, vamos a decirlo de esta forma, hay muchos dogmas de hombres, y cada iglesia es diferente, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay en unos lugares, en un sector de la iglesia, que las mujeres usan velo. Y todo eso es un contexto histórico, hay una razón de por qué lo usaban, de Corintios no lo dice, me tardaría un poco más de tiempo explicándolo ahorita, esta no lo va a explicar, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender es de esto, que hay personas que se ponen su velito y están ahí, y están orando, etcétera, ¿no? Hay quienes lo usan para que sean más espirituales. Y hay otras personas que genuinamente, especialmente las mujeres, estos de las mujeres, se lo ponen, pero no exageran. Yo tenía una hermanita, la amaba mucho en Cristo, a ella y a su esposo, y la hermanita cada vez que se ponía a orar se ponía su velo. Pero yo le decía, es que esa hermanita es inalcanzable en la oración. No se cansa, y pura Biblia. De su boca, pura Biblia. Pura intercesión, pura Biblia. Y tu palabra dice, Señor, y tu palabra dice, Padre, y en tal, y tu palabra, Dios. Para todo era la palabra con mi hermana. Ya falleció, está en la presencia del Señor gozosa, ¿verdad? Pero mucha gente se le quedaba viendo y que esto, que el otro, porque usaba velo. Pero bueno, no le vamos a decir, no, quíteselo. No, porque era una persona mayor, se respetaba y así creció. ¿Me entiendes? Entonces hay muchos dogmas, muchas tradiciones, muchas cosas, ¿sí? Que son cosas secundarias, por así decirlo, no agreden, no alteran la doctrina. ¿Verdad? Por ejemplo, se los he dicho, no, pues hoy no traje saco y no traigo nada. Vengo con mi chamarrita porque hace frío, pero si alguien, es que el pastor no trajo saco y no trae corbata. Amén, aleluya. Pues no, es nada que ver, ¿me entiendes? Pero si hubiera un hermanito que para él dijo, es que viniera, y yo, pastor, ¿por qué? Si por amor lo voy a amar para no ser tropiezo para él. Voy a empezar a venir con mi saco, con mi corbata, por amor a mi hermano, ¿verdad? Porque sobre todo está la ley del amor. Pero ya algo que altere o agreda la palabra de Dios, y eso sí ya no. ¿Me entienden? Entonces, esto es a lo que se está refiriendo. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros confesamos en relación con el Evangelio
y la obra de Cristo. Entonces, el apóstol está dándonos una ordenanza y nos está diciendo, no lo reciban, no reciban a ningún falso maestro. En 1 de Juan les dice, pónganlos a prueba, no hagan caso a todo espíritu que dice que habla de parte de Dios, ponlos a prueba. Discierne, echa a andar tu discernimiento. Como en una ocasión, yo le he mencionado, una ocasión una persona decía, Dios no oye a los pecadores, y todos, amén. Y yo así como que, ¿qué? Entonces, ¿qué es él? ¿Qué soy yo? ¿Qué onda? Háblame con la Biblia. En la Biblia vemos el caso de la mujer griega. ¿No era judía? Le dijo, mi hija es atormentada por un espíritu malo. Y vemos la lección, pero ella ni era judía. Jesús le dijo que primero eran los hijos y luego los perrillos. Tremendo, ¿no? Y le dijo, sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Se humilló. Dios la escuchó. El centurión. ¿Me entiendes? Entonces, si yo también me hubiera gritado como todos, ¡amén! Pues ya no estoy ni prestando atención. ¿Ves cómo es tan fácil de que te la maquillen, te desvíen y tú le digas amén? Tienes que prestar atención para no ser arrastrado. Entonces, es lo que el apóstol nos está, es la advertencia. No lo recibas, no le hagas caso, no le prestes atención. Sí, no debemos prestarnos para eso, no lo recibamos, ni como amigos ni como compañeros. No. Si tú lo haces, sí, vamos a suponer, no que digas, no, es que mi mejor amigo es testigo de Jehová, hermano. ¿Qué? ¿Qué te habla el testigo de Jehová? ¿Que Jesús no es Dios? ¿Que solamente era un profeta? No, es que mi mejor amigo, es que es un mormón. Date cuenta cómo los mormones ya maquillan todo. Ahora tienen una publicidad y ellos dicen, iglesia cristiana, ven a conocer más de Jesucristo. Y te ponen a dos chicas lindas, güeritas de ojos azules, invitándote a la iglesia. Y dicen, iglesia cristiana. No, eso es una secta. Pero imagínate un hermanito quebrantado de corazón, necesitado del evangelio, y cae ahí. Que no sabe. Pues tenemos que hacer la obra, hermano. No nomás yo, tú también. Predica a Cristo, conoce a Cristo, habla de Cristo, vive a Cristo, ¿sí? Entonces no tengo que, eso no puede suceder. Ahora sí hay personas, pues posiblemente tu vecino es un testigo de Jehová y él sabe que tú eres cristiano, no cruza la línea. Tú, a través de siendo luz, siendo sal, Dios la bendiga, cuídese, es todo. ¿Me entiendes? Ahora, si la persona se presta para escuchar el evangelio, si la persona vamos a decir, a ver, vamos a echar una platicadita, por supuesto, órale, te doy 15 minutos, échale. Mira, 15 minutitos. Ah, ok, no, tú crees, ok. Ahora me escuchas tú a mí. Es difícil, pero tú tienes que predicar a Cristo. ¿Sí? Es difícil, lo digo yo porque tengo una tía y es testiga de Jehová. Pero en su tiempo irá, de a poquito, le hablo de Cristo. En un momento ella recibió a Cristo. Ella tiene el conocimiento de Cristo. De a poquito se acerca a los cristianos. Pero mi trabajo es orar y bendecirla, ¿verdad? Entonces, esa es la ordenanza que nos está diciendo. No voy a participar de sus malas obras. Sí, porque dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto, viéndolo de una manera familiar, ¿con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Será posible que tu mejor amigo es alguien que no tiene a Cristo? ¿Qué te va a aconsejar? Deja a tu mujer.
¿no? ¿O qué te va a decir tu amiga? Ay, siempre le haces caso. Eres una tonta. Mira, yo hago lo que yo quiero. Hago y voy a donde quiero. No tengo que pedir permiso. Espíritu libre, ¿no? ¡Qué tremendo! Pero si tú prestas atención a esas cosas, es una telaraña que se te va a pegar en la mente. Tú sabes, cuando a veces pasas y vas caminando, y esas telarañitas, ¿no? Esas arañas, esa witchy spider, ¿no? Hace su telaraña. Vas caminando y de repente ya se te pegó en la cara, ¿no? O así, y para que te la quites, pues batallas, ¿no? Así es una idea, así es una falsa enseñanza, así es una falsa doctrina. Por eso el apóstol lo está diciendo. O sea, esto es un consejo pastoral y a la vez un consejo práctico. No podemos pedir la bendición de Dios para aquellos que niegan a nuestro Señor y rechazan las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay personas que literalmente no creen y no creen en lo mismo que tú y que yo. Órale, hasta ahí. ¿Por qué? Porque su problema no es con nosotros, su problema de ellos es con Cristo. Por eso, viéndolo de esta forma, el texto que estamos desarrollándolo, nos está diciendo, no recibas a cualquiera, no recibas a un falso maestro, no recibas a alguien que no obedece el mandato de Cristo. Y entre la categoría, ahí también entran amigos no cristianos, amigas no cristianas, o amigos, entre comillas, cristianos, o amigas, entre comillas, cristianas. Que está tremendo, ¿eh? Dentro de la iglesia, no todo el que está dentro de la iglesia es cristiano. Hay lobos que se infiltran a la iglesia, se meten. Por eso nuestro trabajo es estar checando, viendo, observando comportamientos, todo eso. También en la iglesia te vas a encontrar los que andan evangelizando. Nomás llegan por las hermanas. También, o sea, hay que checar, hay que prestar atención. Sí, que este consejo pastoral nos está diciendo, no, ponte serio, por favor. Por eso, tu papá o mamá dentro de tu casa, tienes que darte tus vueltas con tus hijos. ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué tipo de amigos tienen? ¿Qué conversaciones tienen con sus amigos? ¿Conoce a los amigos, a las amigas? Porque especialmente los adolescentes, entran en una etapa muy difícil, que es la adolescencia, y es donde está la rebeldía. Es que tú no me dejas, es que tú esto, es que esto el otro, ¿verdad? Así somos los jóvenes. ¿Qué están escuchando? Tienes que checar, ahora tienes que pedirle a Dios mucha sabiduría. ¿Para qué? Pues para no provocar a tus hijos, pero tú tienes que ser el que le da el testimonio, el ejemplo, ¿sí? Tienes que ponerte las pilas, ¿sí? Esto es como un consejo pastoral, ¿verdad? El apóstol Juan, pues pareciera ser, pues no te juntes con nadie, ¿no? Porque pues todos no tienen la doctrina de Cristo, solamente con puro cristiano. No está diciendo de esa forma, ¿sí? El apóstol no nos está diciendo que dejemos de ser hospitalarios, ¿sí? La hospitalidad, para entrar un poquito en lo que era en ese tiempo, y esto es algo que ahora nosotros hacemos también, y debemos hacer, ¿sí? La hospitalidad era un ministerio cristiano muy importante en ese tiempo, en esos días, porque había en ese tiempo, vamos a decir, ¿no? El hotel se le conocía y se la llamaba como un mesón. Había pocos mesones en donde los misioneros, en donde los viajeros podían quedarse seguros. Tú lo ves, la enseñanza cuando se anuncia que Jesús va a nacer, donde nació, no encontraba un lugar donde dar a luz. Era muy difícil. Y ahí por eso encontró ese lugar en el establo, ¿sí? Entonces, fíjate, en ese tiempo era muy difícil. Había pocos lugares donde los viajeros, los misioneros podían quedarse seguros, especialmente los cristianos
siempre queremos mantenernos lejos de las influencias malas del mundo. Entonces imagínate, en aquel tiempo estaban esos lugares como un hotel, esos mesones, y en esos muchos lugares de esos mesones, pues básicamente era como un club nocturno en aquel tiempo. Bueno, ahora pues imagínate. Entonces imagínate, llegaban los viajeros y ¿qué? Una cervecita. No, pues que hay unas chicas lindas. No, que mira, no que esto, que la fiesta, que la música, la bebida, el party. Entonces los hermanos, es que yo nomás estoy buscando un lugarcito donde quedarme. Ellos no querían estar en esos lugares. De la misma forma que nosotros no vamos a querer estar en uno de esos lugares. ¿Por qué? Porque te vas a ensuciar. Por muy santo que seas, te vas a ensuciar. O nos vamos a ensuciar. Entonces, en ese tiempo era muy importante la hospitalidad, ¿sí? El ser hospitalarios. Ahora, los discípulos, los apóstoles, todos ellos iban viajando de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. No es como ahora de que agarras un avión y ya llegaste a California y ya el vuelo todo bien, bien padre, bien suave, la ventanilla, el viaje, ya tienes el hotel, ya hasta rentaste un carro y pues vamos a ir a predicar a tu lugar. Es totalmente diferente a la época de ellos. ¿Sí? Ahora, Dios tiene cuidado de sus hijos, por eso es que en aquel tiempo el ser hospitalario, a los cristianos se les amonestaba a que abrieran sus casas a los visitantes, a que abrieran sus casas. Ahora, esto es interesante, porque Marcos, el sobrino de Bernabé, se cree que sus familias, su mamá, prestó su casa en el tiempo que se le conoce como el aposento alto, en el tiempo que Jesucristo compartió la última cena. Está asombroso eso, ¿no? Imagínate. O sea, yo cada vez que leo los evangelios me asombro de Jesús. Hey, chavos, miren, venir a tal lugar, ahí va a estar un pollino, un burrito, 0 millas. Y al dueño se lo vas a pedir prestado, le dice, el Señor lo necesita. Era un Burrari 0 millas, no Ferrari, Burrari 0 millas. Y te das cuenta, van los discípulos y ven al pollino 0 millas y dice, es que el Señor lo necesita. Ah, no, sí, llévenselo. O sea, Dios es así. Dios provee. Entonces, a los que eran cristianos, se les decía, si viene un hermano en Cristo, recíbelo en tu casa. Dale que comer. Límpiale los pies. En ese tiempo no tenían Nikes, ni Jordans, nada de eso. Era puro guarachito, puro zapatito, ¿verdad? No era de pie, o sea, era diferente el calzado de aquel tiempo. Entonces los pies de ellos se ensuciaban. Imagínate caminar por un lugar lodoso. Imagínate, ¿no? Pura piedra, peña, cruzar ríos. Ellos vivían el evangelio, iban predicando el evangelio por amor a Jesucristo. Entonces, ellos sabían, la iglesia sabía que tenían que hospedar a los siervos del Señor. El apóstol Juan no está diciendo, no reciban a nadie. No, no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es, reciban a los que sí traen el mensaje de Dios. Pero a los que no, ni le digas welcome, para los que hablan inglés. No le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque te va a querer convencer. Cuando tú platicas con un falso, una persona falsa, siempre te va a querer persuadir a que creas y pienses como él o como ella. Y por más que tú le hables la verdad, no va a hacer caso. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Nice to meet you. Sí, ya. Se escucha feo, ¿no? Ay, pero es que ¿por qué cambiaste? No, es que no, o sea, no estamos en la misma página. Y el no estar en la misma página, ¿para qué te hago perder tu tiempo y para qué me haces perder mi tiempo?
Lo que yo te digo te entra por un oído, te sale por el otro. Entonces, ¿para qué? Te amo en Cristo, si crees en Jesucristo, mira, échale ganas, pero pues ya no podemos caminar juntos, porque tú traes otras ideas erradas. En una ocasión le tuve que decir a una persona así, yo veo que, o sea, por más que te digo, no agarras la onda, aquí lo dejamos. Lo siento. Es duro, pero la gente no hace caso. Entonces, Romanos 12:13, vamos para allá. Esto es algo que el Señor demandaba a su iglesia, a nosotros, ¿sí? Ser buenos hospedadores es uno de los requisitos. Romanos 12:13, vamos para allá para ir avanzando. Dice, 12:13 lo leo, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjate cómo dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, las necesidades. ¿Qué es una necesidad que un viajero posiblemente en aquel tiempo necesitaría? Abrigo, una camita, una cobijita. Híjole, el brother se ve que ya sus sandalias, pues ya andas tirando la última agujetita ahí. Hay que darle otras sandalias al hermano para que continúe con su misión. Y ¿sabes qué? Pues vamos a ponerle un lonchecito porque mañana va a viajar a primera hora, que se lleve su agüita de limón, que se lleve su tortita de jamón, ¿verdad? Y que se vaya bien desayunado porque tiene todavía un largo viaje. No, pues vemos que el hermano pues ni se ha bañado, pues órale, traerle una toalla y vamos a proveerle para que se hospede y quede y duerma a gusto. Qué tremendo, ¿no? Por eso Dios dice, si te reciben, tu paz va a estar en esa casa. Y cuando te vayas, tu paz te va a acompañar y se va a quedar con ellos. Pero quien no te recibe, agarras tu paz y se va contigo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, chécate esto. Es como el testimonio que hemos recibido, ¿no? Vienen los hermanos que nos visitan, vienen a la iglesia y la mayoría expresa que cuando yo llego a ese lugar se siente una paz. Digo, pues gloria a Dios. Me siento a gusto, hay una paz, ¿no? A eso llega a suceder. Igual vas a una casa de un hermano y se siente paz, te sientes a gusto. Las horas pasan y parece que estás ahí como por 5 horas. Pero luego vas a otras casas, oye, es como que, ay, no, ya me quiero ir, te sientes, ya mejor vámonos. No duras mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí no hay paz. Ahí no tienes que estar. Qué tremendo. Entonces, aquí nos está diciendo, versículo 13, dice, compartiendo las necesidades, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿sí? O sea, ayuda, provee, practica, ¿sí? Primera de Timoteo 3:2, vamos para allá, dale a la derecha, ahí donde estamos en Romanos, dale a la derecha, hasta que encuentres Primera de Timoteo, está delante de Efesios, Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, y ya te vas a encontrar con Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, ahí nos lo enseña. Sí, aquí dice, 3, dice, mira, vamos a leer el versículo 1. Estos son los requisitos para un pastor, para un obispo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Ves? Aquí brevemente nos está diciendo requisitos. Los leímos de pasadita, pero es muy profundo todo esto. Y entre las características que un siervo de Dios debe tener es que sea un buen hospedador, que sea un buen anfitrión, que reciba a las personas con bien, con gusto. Que venga el hermano o la hermana y te visita, acá, pásale, tómate un agua, adelante, bienvenido. ¿Ya comiste? No, pues que no, pues yo tampoco, pues mira, vamos a ordenar unas pixitas y vamos a comer ahorita, ¿no? Sale, órale, ¿qué pasó? ¿Cómo te ha ido? Y lo haces sentir bien, lo recibes en tu casa.
Pero abres ahí la ventanita. Oh, ya vinieron esos hermanos gorrones. No, ni abras. No, o sea, el siervo de Dios tiene que dar la bienvenida a los hermanos en su casa. ¿Sí? Si te visita un hermano o algo, le das la bienvenida con gusto. Ahora, eso también es para todos, no nomás para un pastor. Sí. Es bonito, es una bendición cuando convives con los hermanos. Cuando se puede y se presta la oportunidad, pues ¿por qué no, verdad? Y ese es uno de los requisitos. Fíjate, vamos a Hebreos 13:2. Vamos para allá. Trece dos. Mira, cómo nos lo va diciendo el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. O sea, tiene que haber un amor fraternal, un amor mutuo, un respeto, una estima, un amor ágape. Sí, mis hermanos, yo tengo muchos hermanos en Cristo, algunos no compartimos en la misma iglesia ya, pero hemos caminado en algún tiempo juntos, ¿sí? Y cuando los veo, hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga, tanto tiempo sin verte, porque está ese amor fraternal. No sé qué oíste el hermano, no manches, ¿verdad? Porque llega a suceder que hay otros hermanos que te ven que compartiste con ellos en otra iglesia, oye, la hermana, se voltean para otro lado. No sé si les ha pasado a mí también de repente. Hermana, hermano, ¿de dónde me conoce? No me acuerdo de usted. Bueno, vamos a reír, ¿no? Y vemos aquí lo que dice, haya amor fraternal, versículo 2, nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, imagínate, llegaron ángeles a tu casa. A mí no, personalmente a mí no me pasó que yo abriera la puerta. Pero hubo un tiempo, nosotros vivíamos en el centro, y mi papá, pues él siempre ha sido un poquito amigable, le cae bien a la gente, y hubo un tiempo en el cual vivíamos en una avenida principal, así, y estaba la calle principal, muy a la vista de toda la gente, y llegaban gente de la nada nomás a tocar la puerta. Y mi papá abría la puerta y les decía, ¿qué se le ofrece? Oiga, ¿no tendrá algo de comida que me regale? Sí, espérame, ¿quieres un cafecito? Sí, ok, espérame. Ya cuando miraba a mi papá ya preparaba un sándwich, le preparaba un café, yo me quedaba viendo, y pues ¿para qué les da, no? Y ya salía la gente, órale amigo, ten, ahí te va, échale, Dios te bendiga, órale. Nunca volvieron. Yo me quedaba sorprendido, ¿no? Y esto es para la gloria de Dios. Y luego de repente ya se agarró la costumbre que llegaban y eran diferentes. En una ocasión llegó otra persona y dice, es que no tendrá algo. Sí, claro, ahorita te hago de comer un cafecito así. Y se sacó una chamarra a mi papá. Yo dije, pero es la chamarra de los Broncos. Ya está viejita, pues hay que se aliviane. Le dio la chamarra de los Broncos. Yo decía, era mi favorita. Se la dio al brother. Y yo así como que, ¿en serio? Nunca volvió esa persona. Pero hubo un ratito así que, yo no sé si eran ángeles o no, pero iba la gente a la casa a pedir de comer. Y siempre se les dio un taco, aunque no hubiera, pero siempre se les daba un taquito. O sea, ahí está un testimonio, ¿no? Dios es grande. No sabemos a quién va a llegar, pero ahora entendemos y sabemos que hay mucha gente abusiva. Hay gente extraña. Pero el Espíritu Santo te va a dar testimonio. Para que no cometamos una imprudencia de que, sí, bienvenido, siéntese. No, porque tú no sabes si es una persona con una mala intención. Siempre ante todo, discernimiento, sabiduría. ¿Qué necesita? ¿Qué se te ofrece? ¿Por qué? Porque hoy es muy difícil creer y confiar en la gente. Pero Dios te va a poner eso en tu corazón.
¿Me entiendes? Entonces es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. O sea, a las personas que vienen, les puedes dar la bienvenida y la recibida. Pero a los que no creen en el evangelio y te quieren persuadir y te quieren alejar, ni les des la bienvenida. A esos no. O sea, el apóstol es claro, ¿sí? Porque podría decir, no, es que ya para aquí, mejor ya no voy a invitar a nadie. No, 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 no está diciendo eso. Está diciendo de las personas que te quieren desviar del camino de la verdad. Eso sí, no les des la bienvenida, ¿sí? Los creyentes de aquel tiempo, los discípulos de aquel tiempo que mostraban hospitalidad a estos siervos de Dios, ellos estaban colaborando con la verdad. ¿Por qué? Porque estaban apoyando a un hermano que estaba yendo a otro lugar a predicar el evangelio. De esa manera estaba colaborando. Por eso dice, ¿verdad? Lo viste hambriento y le diste de comer. O sea, es lo que nos está enseñando. Ellos iban con un propósito, predicar el evangelio. Y llegaban a una casa y sí, hermano, amén, aleluya. Oye, ¿de dónde vienes o qué? Ah, no, pues yo, mira, sabes que yo me congregaba con el apóstol Pablo y ahí estaba con los ancianos. ¿Con quiénes? Tal, tal, tal. Oh, sí, no, sí, pásale, bienvenido. Oye, ¿sí qué crees de la doctrina? Ah, no, pues mira, y si quieres darnos la oportunidad, vamos a platicar y pues vamos a hacer un estudio aquí en tu casa ahorita. Claro, sí, pásale a ver, vamos a escuchar. Por eso es que en la antigüedad ellos hacían la marca del pescado, para identificarse como cristianos. Pero ese pescadito ya se volvió en tiburoncito, tiburoncín, ¿sí? Es lo que Dios nos está hablando a nosotros. O sea, si tú apoyas a un hermano que es un pastor, un predicador, alguien que ama el evangelio y tú lo apoyas y lo sustentas, le das, tú estás colaborando con la misión de Dios. Con que ores por el pastor es más que suficiente. Pero si ya le das una agüita, pues gloria al Señor. Por eso dice Dios, ¿no? Que si das la bienvenida a un hermano y le das tan solo un vaso de agua, vas a tener recompensa en el cielo. Imagínate. Está tremendo, ¿no? Por eso esto es lo que Dios nos está diciendo. La doctrina de Jesucristo es una prueba de la verdad. La doctrina de Jesucristo es la prueba de la verdad, la comunión y el vínculo de una cooperación mutua. Por eso este principio se aplica hasta el día de hoy, ¿sí? Se aplica este principio hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay algunos que profesan ser creyentes y vienen a tu puerta y te quieren dar su librito del mormón, te quieren dar su atalaya, te quieren dar sus grabaciones, o te quieren dar sus invitaciones, sus revistas, sus libritos. Es ahí donde tienes que ejercer el discernimiento. El discernimiento. Si no concuerda con la doctrina de Cristo, no les debemos ni siquiera permitir entrar a nuestra casa. Es lo que Dios nos está diciendo. Y tampoco debemos decirle a Dios, porque la palabra Dios significa que Dios te acompañe. No. Sí, me acuerdo que hubo un tiempo que igual los testigos de Jehová iban a mi casa y en una ocasión pues mi mamá estaba en una situación difícil, le llegaron los testigos de Jehová y yo prestaba atención a lo que ellos decían y me sentaba y ponía atención y yo decía, como que esto no va. O sea, yo no tenía conocimiento como lo que ahora pues el tiempo me va dando. En ese tiempo yo decía, no. Y a mí un día se me ocurrió y le dije a las personas, oigan, y me dicen, sí, ¿qué pasó? Le digo, tengo una pregunta. Y me dice, sí, dinos. Le digo, ¿ustedes creen en hablar en lenguas? Dice, ¿a qué se refieres? Le digo, están Corintios. ¿Ustedes creen en eso? ¿Hablan en lenguas? Y no supieron contestarme. Y yo dije, no, estos ni siquiera saben eso. Y ahí fue cuando, como quien dice, llamé refuerzos. Dije, pastor, esta gente está yendo a mi casa, pero hay algo en mi corazón que me dice que no. Pero mi mamá está mal, necesita mucha ayuda. Y en eso se abrió una célula en mi casa.
Y esa célula duró como 3 años. Y un día llegó el pastor y estaban los testigos de Jehová y se fueron y no regresaron. Que no sea, yo decía entre mí, es que estos no. Como que yo no tenía el conocimiento de la escritura, pero ya había algo dentro de mí que me decía que no. O sea, ¿qué me daba a entender? O sea, el discernimiento, un don de Dios. Pero eso, o sea, muchos dicen, es que no tengo el don, no te preocupes, pero si tienes cerebro, úsalo. Si sabes discernir entre el bien y el mal, úsalo, échalo a andar, que no te paguen con una moneda de chocolate. ¿Te acuerdas que antes era muy popular los dulcecitos de las monedas de chocolate? Que no te paguen con eso. Ay, mira, me dieron mi monedota. Y es de chocolate, es falsa. Tienes que saber a distinguir, es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Ahora, nosotros, pues evidentemente necesitamos ser amigables, necesitamos ser hospitalarios. Por eso el apóstol nos está amonestando a que no apoyemos a estos falsos. No los apoyemos. O sea, tienes que tener mucha sabiduría. En otro tiempo llegó otra persona, testiga de Jehová, una muchacha, a la casa. Y empezó que esto, que el otro. Y yo dije, pues, ¿qué hago? No tenía el conocimiento, pero él dijo, ok, pues, a ver. Y me empezó a hablar. Y en eso, pues, yo la empecé a evangelizar. Y le empecé a hablar de Cristo. Le empecé a hablar de la palabra. Y yo la empezaba a cuestionar. Lo mismo que ella decía. ¿Y qué pasó? Nunca volvió. Pero yo tengo esto en mi corazón, de que esta chava se le prendió el foco. Porque después llegaron sus maestros a la casa. Claro, pásenle, siéntense. Y a ver, y lo mismo, y nunca volvieron. Digo, yo cumplí con presentar y de una manera no confrontativa, presentar el evangelio. Y esta persona nunca volvió, pero yo pienso que sí echó a andar su cerebrito. Entonces, tal vez tú puedes decir, es que yo, hermano, no tengo el mismo conocimiento que usted. Bueno, vas a llegar a ese punto, pero cuando vengan y que a veces te quieren entrar y te quieren envolver, mira, no. Por eso, fíjate, ahora, cuando voy en el parque o así, y ahí veo a los mormones, ni se me acercan. Yo digo, a ver, ¿a qué horas me hay que ver acá? Ni me hablan, ni se me acercan. Dios los bendiga, tenga misericordia, digo yo entre mí, que la luz del evangelio le resplandezca en su corazón, ¿verdad? Esto es lo que Dios y nosotros no tenemos que hacer como que, ay, no, ese es el diablo, siervo. No, simplemente está en lo suyo, no comparte lo mío, pero no lo voy a odiar. ¿Sí? No lo voy a odiar. Entonces, lo que nos está dando a entender es no apoyar a los falsos maestros que representan estos grupos anticristianos. Son gente que muchos de ellos dejaron la iglesia y por eso es que ahora están tratando de seducir a otros para alejarlos de la verdad. Date cuenta ahora en YouTube, ¿no? Que el pastor fulano de tal dejó la iglesia y se fue al mundo. Y lo entrevistan. ¿Y por qué dejaste la iglesia? No, porque son unos hipócritas y porque esto que el otro. Entonces imagínate, si hay alguien ahí que apoya, yo estoy con él. Yo me voy con él. Y empieza su propio grupo. Caen en la red, en la trampa. Es triste, es difícil, porque mucha gente es arrastrada. Y por eso tú y yo tenemos que prestar atención, ¿sí? Chécate, hay una tradición popular respecto al apóstol Juan. Esto es historia, es lo que los discípulos de Juan contaban, ¿no? Una tradición en cuanto al apóstol Juan. No está en la Biblia, simplemente es algo que quedó escrito por discípulos de Juan. ¿Sí? Es una tradición en cuanto al apóstol Juan que ilustra su posición de él en respecto a una falsa doctrina
Cuando como a la introducción de este estudio de Segunda de Juan, vimos que Timoteo murió. Timoteo era el pastor de Éfeso. Pablo le dijo a Timoteo: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? ¿Recuerdan? Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo se niega a prestar la adoración a la diosa Diana. Timoteo muere como mártir. La iglesia queda sin el líder principal, y es donde el apóstol Juan, después de que lo liberan de la isla de Patmos, va a Éfeso. Entonces ahí está el apóstol Juan, el anciano Juan, y se dice que cuando él vivía en Éfeso, un día fue a los baños públicos y allí vio a una persona que se llamaba Cerinto. Cerinto era líder de una secta herética. Él era el líder de esa secta. Cuando Juan entra al baño, Juan sale corriendo de aquel lugar. Dice, y de la manera que él salió corriendo es porque, dice, no, imagínate, si aquí cae la ira de Dios contra yo me salgo. Y el apóstol Juan se salió. ¿Por qué? Porque Cerinto, él enseñaba que Jesús era el hijo natural de José y María y no Dios venido en carne. Este Cerinto era un hereje y él decía a los hermanitos: no, mira, la cosa no es así. José y María son los papás de Jesús. Jesús no es Dios. Eso es una herejía. Entonces imagínate los hermanitos. Entonces, ¿le anuncio a los pastores? No, eso sí pasó, pero él es hijo de José y María. Mira, el Evangelio de Mateo no lo dice. Posiblemente así operaba este hombre. Y esto era una herejía, y esta herejía estaba afectando a la iglesia. Por eso el apóstol Juan, cuando entra al baño y dice: aquí está mejor, vámonos, porque si la ira de Dios cae, pues ahí, no, que le caiga a él por hereje. ¿No? Esto es lo que es la tradición. Se cuenta de que el apóstol Juan hizo esta reacción. O sea, ni le des la bienvenida, ni te acerques a ellos. Ahora, hay muchas personas que no conocen, no tienen el conocimiento y enseñan y repiten lo que le enseñaron. ¿Me entiendes? Ahora, muchos de ellos caen en el error de que piensan que eso que sus maestros le enseñaron es bíblico y es la verdad. Entonces repiten y caminan, imitan. Y no tiene que ser así. Tú tienes que imitar a Cristo. Tienes que vivir la palabra de Cristo y que la palabra de Cristo abunde en tu corazón. Tienes que imitar a Cristo, no a lo que tu maestro, tu pastor te enseñó antiguamente. Hay muchas cosas que tienes que desechar. Hay muchas cosas que tienes que desechar de antes, porque te enseñaron de esta forma o de esta forma, o hacías esto, o hacías el otro. Tienes que desechar todo eso, en un sentido, porque no nos digo de una manera fea, sino que hay cosas que ya no entran en lo que Dios dice en su palabra. Eso es a lo que me refiero, ¿sí? ¿Y qué es lo que ahora vienes al conocimiento, estás aprendiendo y dices: es que allá hacían esto? No, tengo que dejar eso, porque no lo veo en la Biblia. Simplemente es una práctica que tradicionalmente hacían, pero eso no va con lo que Dios dice en su palabra. No tengo que hacer eso. ¿Sí? O sea, tú te das cuenta, ¿no? Entonces, por eso es lo que nos está diciendo, ya finalizando para terminar, dice el apóstol, versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. ¿A qué gozo se refería? Al principio dijo: mucho me gozo, mucho me regocijé al ver a muchos de tus hijos andar en la verdad. ¿Recuerdan? O sea, era una alegría, un gozo del apóstol saber que había hermanos que caminaban con Cristo, amaban a Cristo, vivían a Cristo y continuaban con Cristo.
Por eso ahora al final les está diciendo, al final del versículo 12, les dice, y espero ir a pronto para que no solamente sea a través de papel y tinta, sino que los pueda ver cara a cara. ¿Sí? Esta era una manera que en aquel tiempo se decía, oye, pues hay que vernos cara a cara, ¿no? Porque en persona es mejor que a través de una carta. Es mejor que platiquemos. Es lo que el apóstol, miren, los voy a ver para que nuestro gozo sea cumplido. ¿De qué? De que caminamos en la verdad. Eso es lo que se está refiriendo en conclusión, ¿no? Pero el principal es, no lo recibas. ¿A quiénes? A los que no traen la enseñanza de Cristo. A los que no creen en la doctrina de Cristo. A los que no creen que en la humanidad de Cristo. A esos no los recibas. A esos no. Por eso ya al final, versículo 13 dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y así termina la carta. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. O sea, es maravilloso recibir cartas, ¿verdad? Pero es aún más maravilloso cuando el pueblo de Dios se reúne en la casa, se reúne en la iglesia, ¿sí? Y podemos convivir como hermanos. Entonces, ahora que hemos visto 2 de Juan, hemos aprendido bastante. Somos la iglesia elegida de Dios, como no digo que nosotros, ¿va? Somos los únicos, no. Hay más alrededor del mundo que aman a Dios, que son nuestros hermanos. No somos los únicos. Hay más hermanos en Cristo Jesús, que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces la advertencia, el consejo pastoral, ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado a quienes estás escuchando. ¿Qué doctrinas estás escuchando? Como hay ahorita muy popular ahorita, ¿no? Esa gente que usa esa palabra, manifiesta. Manifiesta. ¿Eso es del diablo? ¿Qué vas a manifestar tú? Pues tú no eres Dios. Decláralo, créelo, decrétalo. Eso es griego. Es una idea griega. Decrétalo, ¿no? A veces uno de cotorreando dice, ya me vi, ¿no? O sea, me visualizo, visualízate. Eso no es de Dios. Ahora, es muy distinto declarar la palabra del Señor, porque escrito está. Señor, tu palabra dice. Pero no le voy a dar yo órdenes a Dios. Como una persona muy popular del medio, cantante, dijo que le ordenaba a Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿quién eres tú? Pero la gente, amén. Está feo. Pero yo no sé quién para ordenarle a Dios. Yo solamente tomo la actitud de Moisés. Acuérdate de la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob. Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Señor, no tengo, pero no sé cómo, ayúdame, Señor. Tú eres mi proveedor. No, ahorita en este instante, declaro que en el banco hay $1,000,000. No manches, sigue esperando. No, porque Dios es tu proveedor. ¿Me entiendes? Pero una falsa enseñanza te puede arrastrar, te puede alejar. Por eso mucha gente se frustra porque Dios no me escuchó. Ahí está Darwin. A Darwin creo se le murió una hija. Y porque Dios no sanó a su hija, por eso se hizo ateo. Y ves la teoría de Darwin. Qué tremendo. O sea, está tremendo todo eso. Por eso nosotros tenemos que guiarnos a través de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites, Señor, congregarnos como iglesia, porque tú nos permites, Señor, venir a ti, Dios, Señor, y ser edificados, Señor, a través de lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio en 2 de Juan que hoy concluimos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido, Dios, aprender de ti, aprender de tu palabra, Dios, y queremos seguir siendo edificados a través del conocimiento de tu palabra, Dios.
Ayúdanos, Padre Santo, Dios Señor, porque también vamos a empezar con tercera de Juan, Dios. Una carta más corta, Dios, que también va a ser muy edificante para nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor, en este año que iniciamos, Dios, a que continuamos, a que permanezcamos en ti, en tu amor, en tu presencia. Dios, guárdanos, Señor, Dios mío, Dios, como iglesia, como familia, Padre. Te pedimos, Señor, por esta iglesia Vástago, Dios, que continuemos, Señor, predicando tu palabra, que nos permanezcamos fieles a ti, tanto como yo y mis hermanos, Dios, que podamos seguir continuando, Dios, creciendo en ti, así como tú, nuestro Señor Jesús, Padre, que ibas creciendo en estatura, en conocimiento, en sabiduría. También así nosotros, Señor, queremos crecer en ti, Dios, en gracia, Padre bendito. Ayúdanos, Dios. Gracias, Señor, porque tú, Dios, eres bueno, Padre. Hasta aquí nos has ayudado y nos vas a permitir, Padre Dios, continuar viendo más de ti, Dios, de tu palabra. Gracias te damos, Padre. Lleva con bien a cada uno de nosotros a nuestro hogar. Gracias, Dios, porque tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.